Vamos a leer la palabra de Dios. El tema que hoy quiero meditar un poco es el mensaje de la Navidad. ¿Qué significa Navidad? Vamos a leer en un relato bíblico en Mateo 1, versículo 18 al 25. El evangelista Mateo, que su evangelio va dirigido a los judíos de la iglesia primitiva y todo el pueblo de Israel. Y les presenta al Señor Jesús en su evangelio, les está diciendo: Yeshua es el Mesías prometido por Dios en el Antiguo Testamento. Y por eso Él les da la genealogía, o sea, la lista de las generaciones anteriores de donde viene nuestro Señor Jesús como hombre, para que Israel se diera cuenta que Jesucristo es el Mesías. Él es el prometido, el Salvador del mundo. Y por eso les da este evangelio para que también ellos crean. Y también es dado para todos nosotros. Pues vamos a leer Mateo 1, 18 hasta el versículo 25, que habla del nacimiento de Jesucristo. Lo leo siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Qué relato más maravilloso. Es la palabra santa del Señor que nos habla la venida, el nacimiento de nuestro bendito y glorioso Salvador. Esto es lo más maravilloso de que nos ha pasado a los seres humanos, que el mismo Dios, grande y glorioso, sublime, santo, se hizo hombre para podernos redimir. ¡Qué maravilla! Alabo su nombre. Por eso bendigo su nombre, porque es un nombre sobre todo nombre. En estos tiempos yo he estado viendo las redes sociales en algunos momentos que la Navidad, por un lado, es atacada y deshonrada por muchas personas, hasta aún dicen predicadores. Es atacada por los liberales, teólogos liberales, y también los ateos. También es desacreditada por unos creyentes que ellos interpretan la Biblia a su antojo, y es que la verdad es que muchos que se llaman cristianos han perdido la conciencia del verdadero cristianismo, y por eso es que a todo le hayan que decir. O sea, deshonran la Navidad por el hecho de que muchos la paganizan y la usan para otras cosas, las empresas para el negocio, otros para los vicios, etc. Pero eso no nos importa a nosotros. Lo que importa es el hecho de que Jesucristo vino a salvarnos
dando su vida en la cruz del Calvario. Es un enorme sacrificio el que ha hecho al hacerse hombre para ser nuestro Redentor. Hay algunos que dicen que la Navidad es pagana. Eso no es verdad, es una mentira. La Navidad en sí no es pagana. Quien paganiza a la Navidad son los impíos que no conocen a Dios. Estamos nosotros sabidos que nuestro Señor no nació en el mes de diciembre, eso lo sabemos. Pero lo que se recuerda no es el día en sí, sino el hecho de que un día el Hijo de Dios puso sus pies aquí en la tierra y vivió entre nosotros los hombres y sin pecado. Y se hizo hombre por una sola razón, para salvarnos, muriendo en una cruz. Por esa razón los cristianos verdaderos sabemos, con todo el corazón, sabemos verdaderamente lo que significa la Navidad y le damos gracias a Dios porque envió a su Santo Hijo para que muriera por nosotros. ¿Qué significa entonces, según la Escritura, Navidad? Quiero decir 3 cosas en este momento. Número 1, la Navidad significa que Dios cumple sus promesas. ¿Por qué digo esto? Es que el Señor Todopoderoso prometió que de la simiente de la mujer levantaría un Redentor que vencería a Satanás. Y eso está en Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, cuando le dio el castigo a la serpiente. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. En Génesis 3:15. Como puede ver usted, Dios desde el inicio, para redimir la humanidad, cuando el hombre ha caído, nuestros primeros padres cayeron en pecado, vino la maldición, vino la muerte, vino la ruina, pero el Señor no nos abandona. Él promete un Redentor desde el inicio y Dios cumple sus promesas. La simiente de Abraham, dijo el Señor a Abraham, le dijo que de su simiente, a través de su simiente, serían benditas todas las naciones de la tierra. Él, como dijo el apóstol Pablo, no dijo sus simientes en plural, sino en singular, refiriéndose a Jesucristo nuestro Señor. El Señor le dice a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Génesis 22:18. Ahí tenemos la promesa, la misma promesa que dijo en Génesis 3:15, la vuelve a repetir ya con Abraham. Isaías, el gran profeta de Dios, 7 siglos antes de nuestro Señor Jesucristo, él profetizó que iba a venir el Mesías naciendo de una virgen. Dice así la profecía: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel, Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Fue el mismo mensaje que el Señor le dio a su siervo José cuando le dijo que recibiera a su esposa, porque lo que en ella había acontecido era cumplimiento de la antigua profecía que iba a venir el Mesías, y en ella se estaba cumpliendo esa promesa divina para todo el mundo. El Redentor vendría también, según la profecía, de la familia de David,
y sería el príncipe de paz. Esto también lo profetiza el profeta Isaías y otros profetas. Isaías dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ahí tenemos al príncipe de paz, que es Yeshua en hebreo y Jesús en español. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Todo aquel que ha nacido de nuevo por la fe en Él es hijo de Dios, es miembro de la iglesia del príncipe de paz universalmente. La Navidad, según lo veo en la Escritura, significa que Dios es justo. Dios es justo. Como Él es justo, no podía perdonar al ser humano sin un sacrificio expiatorio, como está escrito en la Santa Escritura. Casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Hebreos 9:22. Tome nota de esto. Dios es justo y no podía perdonar al ser humano solo con decir una palabra. Él es juez de todo el universo y el juez de todo hombre. Él podía declarar justo al ser humano con decir una palabra, pero no sería justo entonces como el juez justo, justísimo en gran manera. Para poder perdonar al ser humano necesitaba el derramamiento de la sangre, pero no de cualquier cordero, no, sino del Santo Hijo de Dios. Por eso se hizo hombre, para poder ser redentor de nosotros, como más adelante voy a tomar una porción bíblica. Y aquí en breve, porque no quiero hacer muy largo esto, acuérdese cuando en el Apocalipsis se nos habla que el Señor le revela unas grandes visiones en el Apocalipsis, por supuesto, al siervo de Dios Juan. Y en el capítulo 5 habla que se le revela que había un libro sellado con 7 sellos, pero nadie lo podía ver, ni siquiera mirar, peor leerlo. Y dice que Juan lloraba porque no había nadie digno ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. En otras palabras, ni ángeles, ni un justo que estuviese en la tierra, ni un justo que había muerto, era capaz. Pero como él lloraba, entonces la voz celeste le dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, eso es Jesucristo. Y vio un cordero como recién sacrificado, dice el siervo de Dios. Ese es el Mesías, ese es Yeshua, nuestro Señor, que Él vino al mundo para redimirnos con su sangre. Y como Dios es justo, tenía que castigar el pecado, y el pecado lo castigó en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, porque Él, siendo justo, dice la Escritura, murió por los injustos para llevarnos a Dios. Entonces, la Navidad significa que Dios es justo. El sacrificio debía de ser perfecto para satisfacer la santa justicia divina. Era necesario el derramamiento de sangre, como dice la Escritura, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Por esa razón el Hijo de Dios se hizo hombre, para ser nuestro pariente cercano, tener el derecho legal para ser nuestro redentor, nuestro pariente cercano. Él es nuestro pariente cercano, porque se hizo hombre, vivió como nosotros aquí en la tierra, repito, 33 años y medio, y vivió sin pecado, como un cordero sin mancha, sin pecado, nada, totalmente santo. Y Él, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, fue a la cruz para morir, para que todo aquel que en Él cree
no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Dice la Escritura, porque hay un solo Dios, dice el apóstol Pablo, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Solo hay un mediador, Jesucristo. Y mire cómo la Escritura, el Espíritu Santo enfatiza, Jesucristo hombre. Para ser redentor nuestro, tenía que hacerse hombre. El sacrificio fue acepto porque Él era santo, el Señor, ¿ve? Y porque Él era todopoderoso, que murió en nuestro lugar en la cruz. Nuestro Redentor fue engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María. Él es santo y vivió sin pecado. Porque dice la Escritura, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ese es Jesucristo, el Salvador de los hombres, el justo que muere por los injustos para llevarnos a Dios. Dios es justo y para poder perdonar al ser humano necesitaba un sacrificio perfecto y no había otro sino su propio Santo Hijo. Palabras lindas en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto es Navidad. La tercera cosa que quería decir acerca de lo que es la Navidad, es que Dios ama al ser humano con un amor sacrificial y maravilloso. Él nos amó de tal manera, como dije en el versículo anteriormente, que dio su vida en la cruz para salvarnos. Vuelvo a repetir el texto. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso está en Juan 3:16. También el apóstol Pablo dice, por el Espíritu Santo, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Eso es Navidad, eso significa Navidad. Dios nos ama a pesar de lo que somos. Dios odia el pecado, pero ama al ser humano. Por eso Él ha dado su vida en la cruz, porque nos ama de verdad. Nuestro Señor Jesús se despojó de su gloria y se vistió como uno de nosotros, pero sin pecado. ¿Qué quiere decir eso, que se despojó de su gloria? Él vino del cielo, como él mismo dijo, el Hijo del Hombre que está en el cielo, y estaba hablando con los discípulos porque Él es el Señor. ¿Qué dice que se despojó de su gloria? ¿Sí? Significa no que se despojó de su deidad, no. Él siempre fue divino desde la eternidad y lo fue cuando estuvo en la tierra hecho como un ser humano, y lo será para siempre. Él no abandonó su deidad cuando se hizo hombre, cuando se encarnó en el vientre de la Virgen, no se hizo, es decir, no dejó de ser Dios, siempre fue Dios. Las obras que Él hizo, las palabras que Él dijo, demuestran que Él es Dios. Venció al diablo, venció al pecado y venció también la muerte, porque Él es Dios. Alabado sea su nombre maravilloso. De manera que Él de lo que se despojó fue de su gloria. De qué maravillas de la gloria se despojó y se vistió como uno de nosotros. ¿Sabe por qué? Porque nos ama. Dice la palabra de Dios, el cual, dice, siendo en forma de Dios, dice el apóstol Pablo a los filipenses, no estimó
el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2, 6 al 8. El Señor sublime y glorioso vino a este mundo, no a darse un paseo, no, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, buscarlo a usted y buscarme a mí. Él, siendo justo, fue a la cruz. ¿Por quién? Por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. Porque también Cristo, dice la Escritura, padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. 1 Pedro 3:18. Dice la palabra que el Señor Jesús, nuestro Salvador, Él ama a los hombres de tal manera que por eso no ha venido. Él no ha venido todavía, porque Él no quiere que nadie se pierda. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, dice el apóstol Pedro, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Según de Pedro 3:9. Mi amigo, la puerta de la gracia no se ha cerrado. Todavía no se ha cerrado porque Dios te ama. Eso significa Navidad. Dios te ama a pesar de lo que eres. Dios te ama y no quiere que te pierdas. En conclusión, la Navidad nos recuerda entonces, primero, que Dios cumple sus promesas, ya sea de perdón o de castigo. Prometió enviarnos un Salvador y lo cumplió hace más de 2000 años. Número 2. El nacimiento virginal de nuestro Redentor Jesús nos enseña que Dios es justo y envió a su Santo Hijo, qué tremendo esto, naciendo de una virgen. ¿Para qué? Para ser nuestro pariente cercano y así ser legalmente nuestro Redentor perfecto. 3. El nacimiento de Jesucristo significa que Dios nos ama con amor sacrificial y sublime, de tal manera que ha dado a su Hijo en expiación de nuestros pecados. Dios no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos sean salvos para que tengamos vida eterna y vivamos con Él para siempre. Y para salvarnos, tenemos que venir a los pies de Jesucristo, reconociendo que somos pecadores y recibiéndolo como nuestro único y suficiente Salvador. Mi amigo, hoy tienes otra oportunidad que Dios te está dando en este día. Escapa de la condenación ahora que hay tiempo. Esto es Navidad. Este es el mensaje de Navidad. Dios te ama y no quiere que te pierdas. Arrepiéntete para que seas salvo. Aprovecha esta maravillosa gracia de Dios. Termino diciendo el gran texto bíblico. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. 1 Timoteo 3:16. Señor, gracias, todopoderoso Dios, que llenas los cielos y la tierra,
Estás con nosotros, Señor. Llenas todo el mundo, todo el universo. Dios mío, en nombre de Jesús queremos darle las gracias por enviar a su Santo Hijo para que diese su vida por nosotros y con su sangre nos lave de nuestros pecados. Gracias por enviar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gracias, Señor. Te adoro y te alabo, oh Dios, por la grandeza de tu misericordia. No entendemos la profundidad, Señor, pero un día comprenderemos la grandeza de tu amor. Gracias en el nombre santo de tu Hijo, Yeshua. Ruego, mi Dios, que bendiga a mis hermanos con esta predicación, con esta lectura de tu palabra. Bendícelo, Señor. Ayuda al amigo, ayuda a la amiga. Al que está descarriado, que se levante. Al que está desanimado, que sea fortalecido. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, gracias a Dios por el mensaje de la palabra. Que Dios nos bendiga a todos. Y feliz Navidad.